Bienvenidas, bienvenidos al curso de Historia del Pensamiento Económico y Político explicado a la bilbainada con fundamento. Hemos llegado a la Edad Media, hemos hecho un salto en la máquina del tiempo tremendo, ¿eh? Pero nos toca tiempos revueltos. Hemos ido de un tiempo más o menos donde vimos que se había inventado la democracia, todos los mecanismos que habían dispuesto los griegos, el pensamiento de Aristóteles, que ya empezaba a tematizar la economía y la política, y saltamos al final de la Edad Media, pues porque es un periodo en el que el pensamiento económico y político va a tener unas transformaciones que además nos interpelan desde el presente, porque ya veréis que hay muchos puntos en común, que siempre seguimos esta máxima de orientar nuestra mirada histórica reconociendo nuestras inquietudes del presente que nos ocupan nuestra economía y nuestra política, tienen ya un reflejo maravilloso y muy desconocido en la Edad Media. Es la época de herejías, de reformas, de revoluciones, también de utopía. El concepto mismo se inaugura en esta época, y el fin de la Edad Media supone esa salida de una oscuridad y de unos tipos de régimen político pues que ya van a ir progresivamente abandonando Europa hasta el punto pues cumbre, por decirlo de alguna manera, de la Revolución Francesa, Pero aquí ya empieza a removerse los cimientos de todo un orden social, económico y político que vamos a estudiar en detenimiento. Bueno, lo primero, pues porque está la Edad Media plagada de herejías, de momentos de lo que hoy algunos pensadores se llamarían insurrecciones, pequeños alzamientos, y hay una que he escogido que dice así, y esto sale de la crónica general del rey Juan II, y estamos hablando del siglo XV, Ya veréis por qué he censurado esto. Se dice: se levantó en la villa de una grande herejía y fue predicador de ella alguien, y que por causa de algunos sermones e predicaciones que ficieron los dichos frailes de San Francisco de la Observancia contra el santo matrimonio, la mayor parte de las mujeres de aquellas tierras dejaron a sus maridos, y las mozas a sus padres y madres, y se fueron con los dichos frailes y con mucha compañía de hombres que los acompañaban por las montañas y por aquellas cuevas, y las cuevas de ellas. Y hacían adulterio, fornicación, los hombres y los frailes con ellas y con las que querían, públicamente, diciendo aleluya y caridad. Qué bonito. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Esto sucedió en Durango. Esto sucedió en Durango. Vale. El final no es feliz. No había surgido Disney todavía. Y termina la crónica de tal modo que fueron muertos y quemados más de 100 de hombres, de mujeres y de mozas. Tremendo. Hay otra cosa que he aprendido yo a partir de este texto. En la Edad Media había 3 tipos de seres humanos: hombres, mujeres y mozas, que era una categoría separada. Y bueno, pues vamos a ver qué pasó ahí, ¿no? Qué sucedió y qué significado tiene este tipo de acontecimientos en la vida política y económica. Nos quedan algunos, pero pocos, testimonios arquitectónicos, como es la Cruz de Durango, escritos, muy poquitos, y ya veremos por qué y cuánto dice esto de los vascos y de las vascas también. Bueno, la herejía de Durango no se sabe exactamente cuándo empezó, sabemos exactamente cuándo terminó, porque quemaron a un montón de gente. En concreto fue el prevístero de Calahorra, que era pues el sheriff del pensamiento político y económico más cercano a Durango en esa época, que le tocó impartir justicia y corregir esta desviación perversa del pensamiento y de la acción económica y política, incluyendo los cuerpos, ya veremos. Pero bueno, se considera que debió de empezar, terminó en la hoguera en 1444, pero debió de empezar pues unos entre 2 y 7 años antes. Y lo curioso de todo esto es que no se sabe exactamente, y dicen algunas crónicas, que lo que hacían las duranguesas y los durangueses, todo esto empezó en los montes y en los monasterios colindantes. Voy a contaros un poco. Aquí el inspirador, el que se tomó algo que le cambió su forma de ver la vida, es el monje franciscano Fray Alonso de Mena, que empieza a predicar junto con otros monjes. Se ve que se aburrían en el duranguesao, y empiezan a proclamar comunidad de bienes y cuerpos. Esto es importante y veremos
cómo esta idea de la comunidad y de lo común va a tener mucha importancia, y fijaros si es pensamiento político y económico, porque declarar una comunidad de bienes, pues es lo que hoy en día llamaríamos comunalismo o comunismo o alguna variante, que todavía no se ha declarado esa ideología oficialmente en ningún sitio. Se sabe que después el fray Alonso huyó por patas cuando la cosa se torció, intentó encontrar refugio en Granada, que estaba todavía en manos, si no recuerdo mal, del imperio musulmán, y estos le vieron venir y le vieron con pintas de un poco rebelde, y ahí lo enzarzaron y murió. Bueno, entonces hay una cosa tremenda de todo de esta época o de este evento, acontecimiento, que duró, pues creemos, varios años, y es que había unos testimonios de primera mano, en concreto todos los testimonios de las confesiones bajo tortura inquisitorial del previstero de Calahorra, que arrancó salvajemente a todas las que participaron de esta comunidad de bienes y cuerpos antes de quemarles. La cosa es tan tremenda como somos los vascos, que después de esto yo creo que no ha habido sexo libre hasta hace pues unos pocos años, y es que dicen que hubo hace unos años, pero no se sabe. Lo que a mí me aterra y me dejó tremendamente conmovido de este episodio es que durante 400 años en la iglesia de Durango se guardaron ahí esos testimonios, y las duranguesas y los durangueses aprovecharon, fijaros qué cosa, aprovecharon las guerras carlistas, que había confusión, y fueron a quemar los archivos de la iglesia para borrar esa infame mancha en sus ancestros que había dejado esta herejía, porque avergonzados todavía, 400 años después, los herederos de los apellidos de los quemados allí vivos, que todavía se sentían avergonzados y culpables de aquella comunidad de bienes y cuerpos que sus ancestros, fijaos, 400 años, fijaos que es una salvajada, y entonces aprovecharon la confusión de las guerras carlistas para quemar la iglesia con los testimonios dentro. Y eso es tremendo, porque nos han privado de la fuente más valiosa de conocimiento de lo que realmente llegó a pasar ahí. Pero nos quedan algunas cosas, gracias, y esto no lo hagáis en casa, lo de quemar a 150 personas, porque parece ser que da cierto dolor de cabeza y mala conciencia. Porque el presbítero de Calahorra, que fue el encargado de reprimir duramente a toda esta herejía, escribió una carta al Papa años más tarde, en 1453, fijaros que quemó vivos ahí a 150 personas en 1444, y 9 años después, que no parece ser que no conciliaba bien el sueño, y le escribe una carta al Papa pidiéndole perdón por el excesivo ardor con el que había combatido a los herejes. Así que cuidado con hacer estas cosas, porque luego a uno le sale remordimientos. Y en esa carta, pues que se guardó en el Vaticano y al que no pudieron acceder los fervorosos durangueses y durangueses para quemar este testimonio, para no dejar huella histórica, y se recuperó hace poco esta carta, y entre ellas dice algunas cosas, para que nos imaginemos de qué iba esta herejía. Y dice así: los herejes sostenían que había venido un tiempo de gracia en el que las leyes y los juramentos y las solemnidades habían cesado. Esto tiene que ver mucho, los juramentos y todo, con la servidumbre a los señores feudales, y que todas las cosas serían comunes, y muchas otras cosas cuya sola mención atacarían los oídos y el ánimo. O sea, ya veis que no sabemos mucho. Pero he subrayado esta de que todas las cosas serían comunes, porque esto hoy en día es muy relevante. Fijaros si hay todo un movimiento, Zaragoza en común, Barcelona en común, que recupera esta idea de lo común, no tanto en su formato comunista, vamos a decir soviético, pero sí en esta idea de las comunidades y del procomún, también se ha traducido en castellano, en inglés de los commons, que es una figura típicamente medieval y que tiene una importancia económica extraordinaria, que empieza a recuperarse hoy en día por toda una serie de movimientos sociales que reclaman lo común. Lo común sería algo que está entre lo privado y lo público. Si entendemos lo público, aquello que no es de nadie, pero es de todos, en el sentido de que lo gestiona una institución pública en la que delegamos el deber de gestionar. Mientras que lo común es aquello en la que, siendo de todos y de nadie, de alguna manera, o donde la posesión, en muchos casos, el título de propiedad era del rey, el uso, esto es lo importante, el uso es común, y la gestión y autogestión de alguna manera de esos recursos es una gestión comunitaria. Aún quedan, sobre todo en Navarra,
muchos terrenos, terrenos comunales, tierras comunales, de las que puede beneficiarse todo el pueblo y donde las reglas de uso, por ejemplo, de pastoreo o de recogida de leña, se acuerdan entre los miembros de la comunidad. Y ahí están los concejos y otras estructuras políticas que todavía hoy en día pues existen, pero ya son un poco anecdóticas, comparando con el Banco Santander, por poner por un ejemplo. Bueno, También los primeros cristianos ponían todo en común. ahí que me están recordando que también los primeros cristianos ponían todo en común. Es que esto va a ser clave, porque esos pasajes de la Biblia estaban bien escondidos ahí en un monasterio envenenado ahí como del nombre de la rosa, y no era precisamente lo que los sermones de la época predicaban. Pero veremos la que se monta cuando empieza a fotocopiarse, pues lo diríamos, la Biblia a toda pastilla. Pero de esto todavía nos queda un poco. Estamos en la herejía de Durango, todavía no existe la imprenta, pero algunas personas, en concreto líderes que sí tenían acceso a la Biblia, como aquí, como era el fraile de Francisco de Mena, Fray Alonso de Mena, pues lo reinterpretan la Biblia y predican otras formas de comunidad cristiana. Porque también es importante reconocer que en esta época el pensamiento político y económico no puede tener otra forma que no sea la religiosa. No existe la racionalidad, se ha perdido la parte, vamos a decir, griega, de deliberativa, de tomar decisiones políticas en función de los razonamientos y del diálogo entre las personas, y todo el pensamiento se articula de manera simbólica a través de diferentes interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Pero a esto vamos a llegar en breve. Para terminar con la herejía de Durango, nos recuerda el profesor o el investigador Muro, que tiene unos documentos, vamos a decir, académicos de estudio más detallado. Luego se ha escrito mucha novela histórica, pues que ya dejándose llevar un poco por la fantasía, pero ahí yo pues me he intentado documentar con lo que es más riguroso. En total hay solo 14 textos medievales que hacen alguna mención, alguna es tan breve como la que acabamos de leer, sobre la herejía de Durango. Entonces la información pues no nos llega de primera calidad, pero hay gente que le ha dedicado mucho tiempo también a estudiar el contexto, otros documentos adicionales que podían indicarnos cómo era la cosa, y nos dice así: sin duda el mensaje general de los llamados herejes de Durango es de libertad y ruptura de normas y corsés anteriores, la puesta en un primer plano de la razón para la búsqueda de la verdad. Este va a ser un tema ya, digamos, irreversible en todo lo que viene después del Renacimiento y el humanismo racionalista que termina con la edad oscura de la Edad Media. Libertad que subraya la oposición a las estructuras eclesiásticas jerárquicas y cerradas, y por contra propugna el individualismo en relación con lo trascendente. Esto quiere decir que yo no necesito que la Iglesia como institución medie mi relación con la salvación y con Dios, con el perdón, con la gracia, etcétera. Yo mismo puedo, tener línea directa con Dios, mandar un WhatsApp, lo que sea, que esto va a ser un tema ya clásico de lo que son las reformas protestantes, porque van a precisamente evitar intermediarios. Vamos a ver, por poner un poco en términos económicos casi. Y podemos añadir que, mientras que en lo espiritual el individuo recupera la capacidad de conectar directamente con Dios, en lo material va a primar lo comunitario, tanto que va a extenderse la cosa a los bienes, lo que consideramos hoy en día la propiedad, como los cuerpos, la sexualidad y las relaciones humanas, en definitiva. ¿Qué más? ¿Qué contexto sucede esto? Claro, el presbítero de Calahorra asume aquí una función que le excede, y no estaba entrenado para estas lides, aunque fue muy escrupuloso en cumplir su tarea, como hemos visto. Pero poco después surge la Inquisición como institución centralizada y extendida por toda Europa, y en concreto con sus divisiones, la española, que tiene especial fama. Y aquí os muestro, para hacernos una idea de lo que era esto, una pirámide de toda la cascada de responsabilidades y de poder, vamos a decir, de órdenes, empezando por el Consejo de la Suprema y General Inquisición, o sea que sería como más que la Junta de Accionistas, el Consejo de Dirección. Luego está el Inquisidor General, Inquisidor Jurista, Inquisidor Teólogo, Fiscal o Procurador Fiscal, Receptor, Calificador, Alguacil, Notario de Secuestros. Me encanta, hay unos conceptos aquí maravillosos. Notario de Secuestros, Notario del Secreto, también muy importante, Escribano General. Luego ya vienen familiares, comisarios, nuncio,
alcaide, portero y ya otros, ya pues todo lo demás, ¿eh? Entonces, ¿qué es esta institución? Esta realmente es una institución que se encarga de velar por una especie de policía del pensamiento político y económico, ¿eh? Porque empiezan a surgir herejías por toda Europa y hay que mantener la bestia un poco controlada, porque empiezan a surgir ideas pues escandalosas, ¿eh? Algunas que nos pueden, como decía el presbítero de Calahorra, que pueden hacer daño a nuestros oídos, solo de escuchar, ¡qué horror! ¿Eh? Y que tienen mucho que ver con lo económico, con lo político y con el orden social de la época, que era bastante asfixiante para el campesinado, ¿eh? Lo vamos a ver poco a poco. Y básicamente, pues es lo que decía, era un poco el control de las herejías y también de toda una serie de vamos a llamarlo, disciplinas, de corrientes de pensamiento político y económico, siempre con una envoltorio, vamos a decir, o una manifestación de tipo religioso o también de su imagen especular, de lo contrario. Ahí está también toda la atracción por lo demoníaco, etcétera, de toda una serie de pensamientos que van a estar representados en gran medida por las brujas, por las brujas como oposición a ese aparato centralizado y duro de la Iglesia Católica y de su control férreo sobre el pensamiento político y económico. ¿Qué pasa? Pensando en términos económicos, que hay servicios de esta empresa que no satisfacen a sus clientes, que tiene, pues por ejemplo, un problema de erección. Pues ¿qué te vas a decir el cura? Le dices eso y igual te saca hostias de la iglesia. Entonces, tienes que acudir a algún lado, tienes que acudir a algún sitio para que te solucionen ese problema porque es gordo, o un problema de amor, o un problema de fertilidad, porque imaginaros una mujer que no da hijos, pues será condenada, pues eso es una... algo habrás hecho, si no tienes hijos algo habrás hecho, Entonces hay que buscar estas ansiedades humanas, pues necesitan satisfacción, y ahí hay toda una serie de conocimientos ocultos, ocultos a la vista y sobre todo al alcance de la Inquisición, que tienen que ver con drogas, también con relaciones humanas y con los cuidados, porque alguien que una bruja no es una persona haciendo ahí potinges con una nariz llena de granos. Esto, claro, esa es la versión de la propaganda que nos ha llegado, pero serán personas normalmente con mucho conocimiento de las relaciones sociales, de los problemas psicológicos, de las necesidades de las personas, del cuerpo humano. Las plantas, claro, bueno, yo antes creo que he mencionado las drogas, pero eran drogas en el sentido farmacológico, de todo tipo. Algunos y también el sexo en un sentido pues sano también, ¿no? Yo estuve hace tiempo en Jaca, hubo hay un fuerte ahí en un monte, no me acuerdo cómo se llama, bueno, y había una exposición de brujas, que había sido un señor, un adinerado italiano, que a finales del siglo XVIII había intentado recopilar todas historias y objetos sobre las brujas, que ya apenas quedaban, pero se gastó toda su fortuna en investigar sobre las brujas y toda la colección que había reunido de aparatos, pues y luego pues componían, digamos, esta exposición, Y a mí me dejó sorprendidísimo la vitrina de las drogas, Esta mierda de drogas que se toman ahí a la chavalada, eso era cutre y una mierda, joder. Tenía una vitrina gigantesca, había a lo menos 300 y pico plantas. Todavía, fijaros cómo es la mente humana y el inconsciente y qué cosas perduran en los mitos, incluso en Walt Disney. Pero, bueno, es que no puede haber otra interpretación que la que os voy a decir. La bruja que va volando en su escoba, porque ahí estaba clarísimo en la exposición muchas de las drogas se untaban en un mango y se utilizaban, vamos a decir, como pues para satisfacer el placer sexual que los hombres pues no daban, porque algunos pues no darían. Y cuando una unta todo el mango de la escoba, porque es lo más parecido que hay a mano, en un potinge y se pega un colocón, pues el viaje, que no volar era poco, vamos, o sea, iban, Eso, fijaros que he llegado en dibujos animados, pero ha llegado esa idea que tiene pues algo de fundamento en su realidad de aquella época, Bueno, pero si no, porque como la carencia del mismo nos hace ofuscarnos en el sexo, pero en realidad había una riqueza mucho más amplia de las labores y de las funciones que tenían las brujas y también las mujeres, apartadas en gran medida de esta historia del pensamiento, protagonizada por hombres, pero que tenemos eso. No le vamos a dedicar más tiempo,
entre otras cosas porque, a pesar de que existió todo ese mundo muy rico y muy interesante, pues ha tenido poco impacto en lo que es la historia del pensamiento político y económico, mucho menos que la imprenta y el protestantismo, que sí que hoy en día configuran gran parte de las líneas de pensamiento y de la configuración política y económica de nuestra sociedad. Pero es importante mencionarlos y bueno, pues tenerlo ahí en mente, que fue una época llena de elementos fantásticos. Bueno. Este curso es una bilbainada y no está realizado por un experto. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. Lea las instrucciones de este curso y consulte con su catedrático. Es usted libre de disfrutar, copiar y mejorar este curso siempre que mantenga esta nota bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual. Las imágenes y materiales que no son originales son de la Wikipedia o se han usado legítimamente con fines exclusivamente educativos y discursivos. La UPV-EHU, Universidad del País Vasco, no se responsabiliza del contenido de este curso.